Mínimo 5 consejos para tener orquídeas siempre floridas. Existe una verdad sobre las orquídeas que casi nadie te cuenta y que va a sonar completamente al revés de todo lo que probablemente escuchaste hasta hoy. Esa verdad es la siguiente. Tu orquídea no quiere ser tratada bien. No quiere comodidad. No quiere estabilidad absoluta. No quiere ese cariño constante que tu instinto te lleva a ofrecer. Tu orquídea quiere lo opuesto. Quiere desafío. Quiere variación. Quiere lo que en botánica llamamos estrés controlado. Y solo cuando entiendes esto, solo cuando aceptas esa lógica contraintuitiva, es que descubres cómo tener orquídeas siempre floridas, una vara floral tras otra, en un ciclo que parece interminable. Y hoy yo te voy a contar exactamente cómo. Pero más importante que el cómo, yo te voy a explicar el porqué. Porque entender el porqué es lo que te transforma de cuidador en cultivador. Es lo que te saca de ese lugar en el que sigues reglas sin entender y te lleva al lugar en el que comprendes la planta a un nivel tan profundo que dejas de necesitar reglas. Después de décadas trabajando con orquídeas, después de ver miles de plantas pasar por mis manos, después de aprender de cada error y de cada acierto, te puedo decir con seguridad, lo que vas a escuchar hoy va a cambiar para siempre tu relación con tus orquídeas. Pero antes, presta mucha atención. Tu orquídea no es una planta común. Cuando hablamos de Phalaenopsis, Cattleya, Dendrobium, Vanda, Oncidium o Cymbidium, no estamos hablando de un geranio o de una violeta. Estamos hablando de plantas que evolucionaron durante millones de años, en condiciones tan específicas que cualquier intento de tratarlas como plantas comunes resulta, inevitablemente, en frustración. Esa es la razón por la cual tantas personas tienen orquídeas hace años, plantas verdes y aparentemente saludables, pero que nunca, nunca vuelven a florecer después de la primera vez. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué tu orquídea floreció maravillosamente cuando la compraste, llena de flores grandes y coloridas, y desde entonces, nada? Solo hojas, solo verde estático, solo espera. Esa pregunta intriga incluso a cultivadores experimentados. ¿Por qué dos orquídeas idénticas, plantadas en el mismo sustrato, expuestas a la misma luz, con el mismo riego, tienen comportamientos tan diferentes? Una florece 3 veces al año. La otra, en 5 años, no dio una sola vara floral. ¿Qué hace una diferente de la otra? La respuesta no está en lo grande, está en lo pequeño, está en detalles invisibles para el ojo descuidado, pero que cambian completamente el destino de la planta. Lo que viene ahora es lo que nadie te cuenta. Déjame explicarte cómo funciona realmente una orquídea, porque cuando entiendas su biología, vas a comprender por qué los 5 consejos que voy a darte hoy funcionan de manera tan poderosa. La mayoría de las orquídeas que cultivamos en casa son plantas epífitas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en la naturaleza no viven en el suelo, viven en los árboles, agarradas a las ramas, a veces a 30 metros de altura, en plena selva tropical. Sus raíces nunca, jamás, estuvieron enterradas en tierra. Esas raíces evolucionaron para vivir expuestas al aire, agarradas a la corteza de los árboles, recibiendo lluvia intensa, seguida de horas o días enteros de secado completo. Ese es el ambiente natural de tu orquídea. Lluvia intensa, secado total. Lluvia intensa, secado total. Una y otra vez, durante millones de años. Cuando llevas esa planta a tu casa y la pones en una maceta cerrada, con sustrato siempre húmedo, en un lugar de temperatura constante todo el año, ¿qué piensas que pasa? La planta se confunde. La biología de ella, que está calibrada para responder a ciclos, deja de recibir las señales que necesita y entra en lo que yo llamo modo supervivencia. No muere, pero tampoco prospera. Sobrevive, pero no florece. Está viva, pero está estancada. Y aquí está el detalle que lo cambia todo. La orquídea no florece porque está cómoda. La orquídea florece porque siente que necesita florecer. Florecer es un esfuerzo enorme para la planta. Consume energía, consume reservas, consume agua. La planta solo invierte todo eso cuando entiende que vale la pena, cuando las señales del ambiente le dicen que ese es el momento exacto.
Sin esas señales, la planta guarda la energía. Y así pasan los años sin que veas una sola flor. Déjame profundizar más, porque esto es fundamental. Las orquídeas hacen un tipo especial de fotosíntesis llamada fotosíntesis CAM, sigla en inglés para metabolismo ácido de las crasuláceas. Es el mismo tipo de fotosíntesis que hacen los cactus y las suculentas. Mientras la mayoría de las plantas abre sus estomas, esos pequeños poros de las hojas, durante el día para absorber dióxido de carbono, las orquídeas hacen lo opuesto. Abren los estomas durante la noche, cuando el aire es más fresco y húmedo, y los mantienen cerrados durante el día para evitar pérdida de agua. Es una adaptación brillante a ambientes tropicales donde el calor diurno es intenso y la humedad nocturna es alta. ¿Por qué eso importa para la floración? Porque esa estrategia biológica significa que tu orquídea está constantemente equilibrando energía, agua y reservas con base en señales ambientales muy específicas. Variación de temperatura entre día y noche. Variación de humedad. Variación de luz. Variación en la disponibilidad de agua. Cuando esas variaciones existen, la planta entiende que el ambiente está vivo y que es seguro reproducirse. Cuando esas variaciones no existen, la planta entiende que el ambiente es monótono, predecible y simplemente mantiene su estructura básica sin invertir en floración. Pero antes de continuar, necesito hablarte de otra estructura fundamental, el velamen. ¿Conoces esas raíces gruesas, blanquecinas, que cuelgan de tu orquídea? Ese color blanco no es la raíz en sí. Es el velamen, una capa esponjosa de células muertas que cubre la raíz y funciona como una esponja inteligente. Cuando hay agua disponible, el velamen absorbe rápidamente y la raíz cambia de blanco a verde brillante. Cuando no hay agua, el velamen vuelve al blanco plateado y permite que la raíz respire. Porque sí, las raíces de orquídea respiran. Necesitan oxígeno tanto como necesitan agua. Y aquí está el detalle que casi nadie sabe. El velamen no solo absorbe agua, también absorbe nutrientes disueltos, pero necesita ciclos completos de humedad y secado para funcionar. En sustrato siempre mojado, el velamen se pudre. En sustrato siempre seco, deja de absorber. La planta vive del equilibrio dinámico entre esos dos estados, y existe una sociedad fascinante de la que casi nadie habla: las micorrizas. En la naturaleza, las raíces de las orquídeas viven en sociedad con hongos microscópicos llamados micorrizas. Esos hongos ayudan a la planta a absorber nutrientes que ella sola no conseguiría capturar. Es una asociación tan profunda que muchas semillas de orquídea ni siquiera germinan sin la presencia del hongo correcto. Cuando cultivas la orquídea en casa, en sustrato esterilizado, esa asociación se pierde. Por eso es necesario compensar con técnicas específicas de fertilización y manejo. Esa es una de las razones por las que orquídeas en la naturaleza florecen mucho más fácilmente que en cautiverio, aunque las condiciones físicas parezcan similares. Ahora, déjame hablarte de los pseudobulbos. ¿Sabes esas estructuras gruesas, carnosas, casi como pequeñas papas, en la base de las hojas de algunas orquídeas como Cattleya, Dendrobium y Oncidium? Esos son los pseudobulbos. Son reservas de agua y nutrientes que la planta acumula para sobrevivir a períodos de sequía. Son verdaderas cantimploras vegetales. Una orquídea con pseudobulbos firmes y plumpos es una orquídea que tiene reservas. Una orquídea con pseudobulbos arrugados está usando sus reservas. Y aquí está un detalle fundamental. La floración consume reservas. Mucha reserva. Una orquídea que no tiene pseudobulbos firmes simplemente no tiene energía para florecer. No importa cuánta agua le des, no importa cuánto fertilizante apliques. Existe también el concepto de dormancia. Muchas orquídeas, especialmente Cymbidium y algunas Dendrobiums, pasan por un período natural de descanso. Durante esa fase, prácticamente dejan de crecer. La planta parece estancada, sin acción aparente. La mayoría de las personas, al ver eso, entra en pánico. Empieza a regar más, abonar más, intervenir más, y mata la planta. Porque la dormancia es exactamente cuando la orquídea está acumulando energía para la próxima floración.
Es como un atleta que descansa antes de la gran competencia. Si no respetas ese descanso, no hay competencia. Si no respetas la dormancia, no hay floración. Pero aquí necesito derribar un mito que está por todas partes, un mito que me cansa de escuchar. El mito de que la orquídea florece sola, sin estímulo, si simplemente la dejas en paz. Eso no es verdad. Y en décadas cultivando, vi esto cientos de veces. Personas con orquídeas hace años, plantas saludables, hojas verdes y firmes, raíces vivas, pero sin una sola vara floral. ¿Por qué? Porque la planta estaba demasiado cómoda, sin variación, sin estímulo, sin la pequeña dosis de estrés controlado que la naturaleza usa para activar la reproducción. Una orquídea cómoda es una orquídea estéril. Anótate eso. Una orquídea cómoda es una orquídea estéril. Florecer, para la planta, no es lujo, es necesidad biológica. Y esa necesidad solo se activa cuando el ambiente le dice que hay urgencia. Estudios del Royal Botanic Gardens en Kew, en Inglaterra, una de las instituciones botánicas más respetadas del mundo, demostraron que la mayoría de las orquídeas epífitas necesita una variación térmica de aproximadamente 10 grados Fahrenheit, que es alrededor de 5,5 grados Celsius, entre día y noche para activar el ciclo reproductivo. La American Orchid Society, principal autoridad de orquidicultura del continente americano, recomienda mantener humedad ambiental entre 50% y 70%, intervalos de riego que respeten el secado completo del sustrato y períodos definidos de luminosidad que sigan los ciclos naturales del año. Eso no es opinión, es ciencia botánica. Es fisiología vegetal aplicada al cultivo doméstico. Ahora que entiendes la biología, ahora que sabes por qué tu orquídea se comporta como se comporta, vamos a la parte práctica. Voy a darte 5 consejos. 5 consejos que, aplicados juntos, transforman completamente tu cultivo. Que sacan tu orquídea del modo supervivencia y la ponen en modo reproducción continua. Y dentro de esos 5 consejos, voy a incluir los 6 cuidados fundamentales que ninguna orquídea puede vivir sin. Lo que viene ahora es lo que va a cambiar todo en tu casa. Primer consejo: domina la luz. La orquídea necesita luz brillante e indirecta. Mucha luz, pero nunca sol directo intenso del mediodía. Phalaenopsis prefiere luz más suave, ideal para ventanas que reciben sol de la mañana. Cattleya, Dendrobium y Vanda prefieren luz más intensa, casi soleada. Oncidium y Cymbidium se acomodan en luz media. La regla práctica es simple. Pon tu mano entre la planta y la fuente de luz. Si la sombra que se forma es bien definida, la luz es fuerte. Si la sombra es difusa, la luz es suave. Para floración, la mayoría de las orquídeas necesita luz suficiente para crear una sombra visible pero no cortante. Y aquí está el detalle fundamental. Sin luz adecuada, no hay floración. Ningún consejo del mundo, ningún truco, ningún producto va a hacer florecer una orquídea que vive en la oscuridad. La luz es el combustible. Sin combustible, no hay motor. Segundo consejo: maestriza el riego. Y aquí está el corazón del cultivo correcto. Riega abundantemente, pero solo cuando el sustrato esté completamente seco. No casi seco, completamente seco. La forma más confiable de verificar es metiendo un palito de madera en el sustrato. Si sale seco, riega. Si sale húmedo, espera. Otra forma es pesar la maceta. Las macetas secas son notablemente más livianas. Cuando riegues, hazlo de forma generosa, dejando que el agua escurra por todos los agujeros del fondo. Nunca, jamás, dejes la planta con agua acumulada en el plato. El exceso de agua es lo que más mata orquídeas en este planeta. Más que las pestes, más que las enfermedades, más que el frío, el exceso de agua. Tu cariño bien intencionado se convierte en veneno cuando es excesivo. Y aquí va el detalle del cuidado con el sustrato, que viene junto. Las orquídeas no viven en tierra común. Necesitan sustrato específico, compuesto por corteza de pino, fibra de coco, esfagno, carbón vegetal y a veces perlita. Ese sustrato debe ser aireado, drenante,
y permitir que las raíces respiren. Y necesita ser cambiado cada 1 o 2 años, porque con el tiempo se descompone, se compacta y empieza a retener agua de manera tóxica para las raíces. Tercer consejo: crea variación térmica. Aquí está uno de los secretos más poderosos para floración continua. Tu orquídea necesita sentir la diferencia entre día y noche. La mayoría de las orquídeas prefiere temperaturas entre 18 grados Celsius y 28 grados Celsius durante el día, con una caída de aproximadamente 5 grados Celsius durante la noche. Esa variación es exactamente lo que dispara los mecanismos hormonales internos que activan la floración. Si tu orquídea vive en ambiente con temperatura constante, sin variación entre día y noche, ese es probablemente el motivo principal por el que no florece. Una manera simple de crear esa variación es dejar la planta cerca de una ventana durante el otoño y el invierno, donde la temperatura naturalmente baja durante la noche. Otra manera es disminuir la calefacción del ambiente durante la noche. Pequeñas diferencias, pero diferencias que la planta percibe y a las que responde. La humedad también entra aquí, idealmente entre 50% y 70%. En climas secos, en interiores con aire acondicionado o calefacción, esa humedad cae mucho. Puedes aumentarla colocando bandejas con piedras y agua cerca de las plantas o usando humidificadores. Pero no rocíes las hojas constantemente, especialmente durante la noche, porque favorece la aparición de hongos. La humedad debe estar en el aire, no encharcada sobre las hojas. Cuarto consejo: fertiliza con sabiduría, no con exceso. El gran error que casi todos cometen es pensar que cuanto más fertilizante, mejor. Eso es falso. Es desastroso. Usa fertilizante específico para orquídeas, siempre diluido en la mitad, o hasta en una cuarta parte, de lo que indica el envase. Aplica una vez cada 15 días durante la fase de crecimiento. Suspende completamente durante la dormancia. La regla entre los grandes cultivadores siempre fue la misma. Fertiliza débil, frecuentemente. Débil, frecuentemente. La planta absorbe los nutrientes que necesita, sin sobrecargarse, sin acumular sales en las raíces, sin quemar el velamen. Y aquí va un truco poderoso. Una vez al mes, en vez del riego común, sumerge la maceta entera de tu orquídea en un recipiente con agua a temperatura ambiente, con concentración muy baja de fertilizante, durante 15 a 20 minutos. Después saca, deja escurrir completamente por al menos media hora y devuelve la planta a su lugar. Ese proceso, llamado inmersión completa, satura todo el velamen, hidrata todos los pseudobulbos y simula exactamente lo que una lluvia tropical hace en la naturaleza. Repetido mes a mes, transforma la planta. Quinto consejo, y este es el más importante de todos, el que va a separar al cultivador común del cultivador maestro. Observa pacientemente. Aquí está el sexto cuidado fundamental, el que ningún sustrato, ningún fertilizante, ningún truco puede sustituir. Aprende a observar tu planta. Mírala todos los días. Nota la consistencia de las raíces. Nota el color de las hojas. Nota la firmeza de los pseudobulbos. Nota el peso de la maceta. La planta te está diciendo todo lo que necesita, todo el tiempo, en un lenguaje silencioso pero clarísimo. La mayoría de las personas no aprende a leer ese lenguaje porque está demasiado ocupada, siguiendo reglas rígidas. Pero la regla más importante es escuchar, es observar, es responder a la planta real que está frente a ti, no a la planta imaginaria del libro o del video. Cada orquídea es individual. Cada ambiente es único. Cada estación trae condiciones diferentes. Solo el cultivador que observa con paciencia consigue ajustar los cuidados a la planta específica que tiene en casa, en el momento exacto en que ella necesita. Después de décadas cultivando, esta es la verdad que aprendí. El mejor cultivador no es el que más interviene, es el que más observa. No es el que sigue más reglas, es el que mejor entiende la planta. No es el que da más, es el que da exactamente lo que la planta necesita, en el momento exacto en que ella lo necesita. Y los 5 consejos que acabas de escuchar funcionan porque, juntos,
Dan a la planta exactamente las señales que ella espera de la naturaleza. Luz adecuada, riego con ciclo de secado, variación térmica, fertilización equilibrada y observación atenta. Estos 5 elementos, combinados, crean las condiciones para floración continua. Para varas florales que aparecen una tras otra, año tras año. Para una planta que deja de estar simplemente viva y empieza a estar realmente activa. Tu orquídea va a florecer. Y va a florecer otra vez. Y otra. Porque ahora estás trabajando con su biología, no contra ella. Estás dándole lo que ella espera, no lo que tu instinto humano quiere ofrecer. Estás respetando los millones de años de evolución que la moldearon, en vez de imponerle una rutina humana que ella no reconoce. Tienes el conocimiento ahora. Tienes la técnica. Tienes la comprensión profunda de por qué cada consejo funciona. Lo que falta es solo aplicar. Empieza esta semana. Revisa la luz que tu planta recibe. Revisa la frecuencia de riego. Crea variación térmica entre día y noche. Ajusta la fertilización. Y, sobre todo, observa. Observa todos los días, con la calma de quien sabe que la naturaleza no tiene prisa, pero siempre llega al destino. Décadas de cultivo me enseñaron esto. ¿Tú lo acabas de aprender en minutos? Aprovecha esa ventaja. La diferencia entre la orquídea que florece siempre y la que nunca florece está exactamente ahí, en estos 5 consejos, aplicados con consistencia, dentro de una comprensión profunda de la biología de la planta. Las orquídeas no son difíciles. Son malinterpretadas. Y ahora tú entiendes lo que ellas siempre estuvieron intentando decirte.